25, verso número 10. Dice el Señor: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Verso 11, léalo por favor. Amén. Ahora, antes de adentrarnos, sí, es necesario analizar de una manera superficial para poder adentrarnos dentro del estudio en sí mismo del tabernáculo, sí, los elementos que conformaban dicho tabernáculo. Cuando hablamos de tabernáculo, hablamos de una tienda, sí, donde Dios había dispuesto a hacer habitar allí su nombre. Es decir, que Dios había ordenado la creación de una morada para vivir en medio de su pueblo. Y esto es importante considerarlo. Dios siempre estimó pertinente morar o vivir en medio de su pueblo. Ahora bien, este tabernáculo estaba, diríamos, separado o estaba conformado en 2 sectores. Sí, el lugar santo juntamente con el lugar santísimo o atrio interior y el atrio exterior o toda la parte externa. En la parte externa del tabernáculo se encontraba el altar de bronce. Este altar, mi querido hermano, servía como un lugar de ofrendas donde se daba a cabo la muerte de las víctimas que se traían para recibir el perdón de los pecados. Cuando un sacerdote quería ingresar en el tabernáculo, ya en sí mismo en el lugar santo, tenía que pasar por este lavacro o una fuente de bronce llena de agua para poder acudir a los lavamientos. Tenía que lavarse tanto las manos como los pies antes de ingresar al lugar santo. Ya dentro del interior, mis queridos hermanos, se encontraba también el altar, del incienso, donde se quemaban, en este caso, las especias aromáticas. También se encontraba ahí la mesa de los panes de la preposición y también el candelero, de oro. Todos y cada uno de estos elementos tiene su propio significado en Cristo Jesús. Y por último, en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto o el arca de testimonio. Ahora bien, esta arca, mi amado hermano, representa toda ella a Jesús. Nosotros vamos a ver a través de este estudio, en el libro de Éxodo capítulo 25, cómo todo lo que se aplica para el arca también se lo aplica para nuestro Salvador Jesucristo. Todo detalle que ella contiene habla de Jesús. Mi amado hermano, el arca del testimonio se encontraba dentro en sí mismo de un lugar inaccesible para el pueblo. Solo el sumo sacerdote, y esto una vez al año, podía ingresar dentro de ese tabernáculo, dentro de ese lugar santísimo, para ofrecer expiación o lo que es limpieza de pecados por él mismo y también por el pueblo. Este tabernáculo, mi amado hermano, recuérdelo, Dios lo ordenó que se levante para poder morar en medio del pueblo. Si de alguna manera podemos ver esta gráfica, podríamos entender la disposición de cómo se encontraba cada elemento dentro de este tabernáculo. Recordando que en aquel entonces el tabernáculo estaba cubierto por pilares de madera y esta madera cubierta de oro y a su vez forrado todo él de cortinas. Mis queridos hermanos, en la parte o en la entrada se encontraba el altar del holocausto donde se mataban las víctimas, la fuente de bronce, también conocida como el lavacro para los lavamientos. Ya en el interior, dentro del lugar santo, estaba dispuesto la mesa para los panes de la propiciación. Al frente el candelero de oro donde estaban las lámparas encendidas. Y antes de pasar al lugar santísimo estaba el altar del incienso aromático, símbolo de las oraciones. Y ya dentro en sí mismo de la parte más, diríamos, santa o lugar santísimo,
el arca del testimonio, el cual en su interior también tenía 3 elementos esenciales que los vamos a analizar más adelante. Todo esto era, mi amado hermano, el tabernáculo de reunión. Ahora bien, cuando la damos a la escritura, Éxodo capítulo 25, la orden de Dios para Moisés era de que se haga prácticamente una réplica de todo lo que a él se le habría de dar a conocer mediante la visión. Cuando vamos, por favor, y acompáñenme en el capítulo 25, nos dice el Señor en el versículo número 1, verso número 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura, dice ahí, de 1,5 codos. Recordemos que el codo estamos haciendo referencia de 40 a 45 centímetros de longitud. Si sacamos la medida, más o menos estamos hablando cerca de 1,10 metros. Versículo número 11. Y la cubrirás, toda esa madera, la cubrirás, dice ahí, ¿de qué? La cubrirás de oro puro, más o menos como una especie de un cajón, donde la longitud era de 2 codos, y la altura de 1,5 codos, y también su anchura. Verso número 11. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella, nos dice, una cornisa. Esta cornisa, mi amado hermano, no era otra cosa más que una especie de bordillo alrededor de dicha arca. Más adelante nos dice la escritura, harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y fundirás para ella 4 anillos, los cuales, si vemos la gráfica anterior, servían para agarrar una vara que habría de ser, en este caso, utilizada para transportar el arca del testimonio. Versículo número 12. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás también, dice, unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Verso número 15. Léalo, por favor. Y las varas, ¿verdad? Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Verso número 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Hasta aquí quiero llegar, mi querido hermano y hermana. Ahora bien, ¿en qué se asemeja toda esta situación con respecto al arca? Con Cristo mismo. Ahora, mi amado hermano, el arca tenía primeramente dimensiones pero muy precisas. Y no solamente en cuanto al tamaño, sino también en cuanto a las especificaciones en las que Dios habría de utilizar para la construcción del arca. Y querido hermano, el arca estaba hecha, dice la Biblia, de madera de acacia. Obviamente la mejor madera, sabiendo que esta habría de resistir, a través del tiempo, en este caso, diríamos su durabilidad. El arca, estaba hecha de una manera tan, diríamos, pertinente, de que no se habría de corromper con el pasar, de los años. De la misma manera, mi querido hermano, Cristo a través de los tiempos permanece, para siempre, de acuerdo, a lo dispuesto por la misma palabra, en el libro de los Hebreos, de los cuales ya vamos a adentrarnos para poder corroborar lo dicho. De esa arca también estaba cubierta, dice, de oro puro, para darle no solamente, diríamos, la durabilidad y
también la solidificación y belleza, sino que también ese oro, mi amado hermano, habría de representar, sí, la riqueza esencial dentro de todo el tabernáculo. Mi amado hermano, si algo de valor había en el tabernáculo de reunión, era el arca del testimonio. De hecho, todo se construye para ella o alrededor de ella, ya que en el arca habría de habitar la presencia de nuestro Dios. Dice el Señor, mi querido hermano, y ahora quiero entrar en algo muy especial. En el verso, y léalo por favor conmigo, verso número 16, la escritura nos dice: y pondrás en el arca, dice, el testimonio que yo te daré. Cuando vamos al verso 21, nos dice el Señor: pondrás el propiciatorio, lo que es la cubierta, encima del arca, y en el arca, es decir, dentro, pondrás el testimonio. Otra vez lo dice: el testimonio que yo te daré. El arca contenía 3 elementos. Ahora sí, vayamos por favor al libro de los Hebreos, en el capítulo número 9. Hebreos capítulo número 9. El arca tenía 3 elementos en su interior. ¿Lo tiene? Verso número 4. Hebreos capítulo 9, verso número 4. ¿Ya lo encontró? Hebreos 9:4, el cual, dice ahí, tenía un incensario, sí, de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, ya dentro del arca, una urna de oro también, que contenía, ¿qué cosa contenía esa urna? O de una especie como de copón, ¿sí? Que contenía el maná. Recuerde, mi amado hermano, sí, que Dios había hecho llover pan del cielo, que no era otra cosa más que semillas como de trigo, sí, que Dios hacía llover cada día, sí, en el pueblo durante 40 años cuando ellos estuvieron vagando por el desierto. Si ya en la etapa final de esa bendición que caía diariamente, Dios le ordena a Moisés que coja una porción de esa bendición y la guarde, sí, en una copa con oro, para que quede como testimonio, que quede como de alguna manera, sí, como algo, sí, presente, en recordatorio para el pueblo. Eso habría de ser, mi querido hermano, guardado dentro del arca. Segundo, ¿qué más había dentro del arca del testimonio? También dice la Biblia que había la vara de Aarón, ¿sí? Que no era otra cosa más que el báculo de Aarón, el cual él utilizaba para su uso personal. Ya vamos a ver qué tiene que ver todo esto. Y también en el arca se encontraba, dice, las tablas, sí, del pacto, es decir, los mandamientos de nuestro Dios para el pueblo. 3 elementos esenciales. ¿Cuál era el primero? Sí, una copa que contenía el maná. Segundo, la vara de Aarón que había reverdecido. Y tercero, también contenía las tablas, sí, del pacto, o las leyes de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Cristo? Mi amado hermano, debemos de entender algo. El arca del pacto, sí, no solamente era la presencia de Dios en medio del pueblo, sí, tal cual como lo hemos visto en diferentes gráficas. En ella también se encontraba una copa con el maná, sí, la vara de Aarón y también la ley de nuestro Dios. Pero todo esto tipificaba a Cristo. Mi amado hermano, Cristo se manifestó al pueblo, sí, diríamos como el arca mismo de Dios en medio de los suyos. Mi amado hermano, Jesús como primer elemento se presentó como el maná o el pan que Dios le dio al pueblo desde el mismo cielo. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 6. Y adentrémonos para poder ver a Cristo en esta representación del tabernáculo, el arca del testimonio. Evangelio según San Juan, capítulo número 6.
¿Lo tienen? Versículo 31 al verso 35. Nuestros padres, dice Jesús, comieron el maná en el desierto. ¿Ya lo tiene? Juan 6, verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Verso 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Les dijeron, Señor, danos siempre este pan. Verso 35. Jesús les dijo, quiero que repita conmigo ese verso. ¿Qué les dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mi amado hermano, Jesús se manifestó en medio de su pueblo, sí, como el pan que estaba, mi amado hermano, también contenido de una manera simbólica en el arca del testimonio. Jesús se presenta ante el pueblo como el pan venido del cielo, pero no solamente como ese pan eterno, sino que Jesús también se habría de presentar como la vara de Aarón que había reverdecido. Para poder entender si esta vara o este instrumento dentro del arca, tendríamos que trasladarnos por un breve momento al libro de Números en el Antiguo Testamento, ya que la vara de Aarón reverdecida, puesta o depositada dentro del arca, había, mi amado hermano, sido puesta ahí, pero por una circunstancia muy importante. Mi querido hermano, luego de que el pueblo salió del desierto, salió de Egipto y estuvo vagando en el desierto, al pasar los años, muchos se cansaron de escuchar siempre al mismo hombre dando, diríamos, las instrucciones religiosas para el pueblo. Haga de cuenta algo, como mucha gente podría decir, solamente el hermano Paul predica en el altar. Estoy cansado de oírlo, cansado de verlo. Pongan a alguien nuevo, pongan algo novedoso, pongan a otra persona. Algo muy similar le pasó ¿a quién? A Aarón. Mi amado hermano, acompáñeme con este pequeño énfasis. Acompáñeme al Antiguo Testamento, en el libro de los Números, en el capítulo 17. Veamos qué aconteció y por qué tuvo tanta importancia esta vara que Dios mismo ordenó que se la pusiera dentro del arca del testimonio. Libro de Números, el cuarto libro de la Biblia. ¿Lo tiene? En el capítulo número 17 veamos la ordenanza de Dios. Verso número 1. Léalo, por favor. Amén. Hasta ahí, hasta el verso número 2. ¿Cuál era la orden de Dios en ese momento? Que cada príncipe de las tribus de Israel, sí, fueran dadas ¿a quién? En este caso a Moisés, y escritas en sus varas o en sus báculos, sí, el nombre de cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué? Cuando uno retrocede un capítulo, en el capítulo 16, amados hermanos, miren lo que dice el verso número 3. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, es decir, hasta aquí nos tienen. Sí, ¿quién fue el cabecilla de todo esto? Un hombre llamado Coré.
Coré instigó a muchos principales de entre el pueblo a decir: ¿cómo es posible que Dios solamente hable a través de Aarón? Que Dios solamente use a Moisés. No puede ser. Todos somos santos. Todos hemos sido lavados, diríamos en tiempos modernos, por la sangre de Cristo. Todos tenemos derecho de participar de lo que ellos están haciendo. Mi amado hermano, y ellos se levantaron. La Biblia dice en el verso número 3 que se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, es decir, todos son aptos para poder ser utensilios de Dios. ¿Por qué solamente ustedes? Mi amado hermano, pero se habían olvidado de algo. Ninguno de estos dos, hablando de Moisés y Aarón, quisieron el oficio que ahora Dios les había impugnado, les había imputado. ¿Recuerda usted cómo Moisés huía del llamado de Dios? ¿Sí se acuerda cuando lo llamaba desde la zarza? ¿Sí? ¿Qué dijo Aarón? Sí, yo quiero ir a libertar al pueblo, envíame a mí. ¿Qué le decía Moisés al Señor? No, le decía: envía a otro, yo no soy digno para esa tarea, yo no me encuentro apto ni a hablar siquiera sé. Pero donde manda capitán, no manda marinero. Digo: no, tú tienes que ir. Y si no puedes hablar tú, yo voy a usar a quién para que puedas hablar. A tu hermano. Amén. Y ahí nació el asunto del servicio, para poder ir, sí, a liberar a un pueblo. Pero la gente se cansó de todo esto. Y la gente hasta cierto punto se aburrió y le dijo: no es posible, siempre las mismas caras en el altar, no puede ser. Y por eso instigaron a toda la gente. Verso número 3, le dijeron: basta ya, porque dice, porque toda, verso número 3, ¿sí? Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está, es decir, nosotros también tenemos a Dios. Verso número 3, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Oiga, y hicieron un tremendo berrinche. Tan crítico fue el asunto, tan, diríamos, escandaloso fue la situación, que Dios tuvo que intervenir. Y Dios dijo: perfecto. ¿Quieren realmente ustedes pasar al frente de la obra? ¿Y quieren ustedes sobresalir aparte de Moisés y Aarón? Perfecto. Hagamos algo, dijo el Señor. Todos aquellos que se creen dignos de estar aquí delante de mí para ministrar al pueblo, traigan cada uno de ustedes su báculo, su vara. Y eso sí, la vara que reverdezca, es decir, la vara, y era un ojo. Cuando usted corta una rama, ¿sí?, de un árbol y la utiliza como un bastón, ¿sí?, ya una vez que usted, mi amado hermano, la ha arrancado del árbol, ¿qué pasa con esa vara? Se seca y se endurece. Ahora, si la calidad del árbol es mala, se puede llegar hasta podrir la rama, ¿verdad? Y se resquebraja. Pero cuando el árbol es de buena madera, como lo era en este caso también, si el cedro o la madera de acacia, eso duraba, pero ya estaba seco. Y estos eran, mi amado hermano, los bastones que utilizaban muchos de los príncipes, como una especie de cetro cada uno de ellos. Muchos de ellos tallaban esta vara y ponían inclusive encajes de perlas preciosas a manera de adorno para poder sobresalir de entre todo el pueblo como principales. Al Señor le desagradó el asunto, pero el Señor quiso actuar de una manera muy especial. Cuando retornamos al capítulo 17, versículo número 2, Dios le dice a todo el pueblo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Verso número 3, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. ¿Y cuál era el reto? Que la vara que lograra florecer sería, en este caso, el instrumento que Dios utilizaría para que quede perpetuamente como sumo sacerdote. Verso número 4.
y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, es decir, del arca, donde yo me manifestaré a vosotros. Verso 5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Ahora, la historia termina de leer en su casa, es larga, pero también es fascinante. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Que la vara de Aarón reverdeció, es decir, que le brotó una ramita, como que si hubiese estado sembrada en tierra. Y no solamente que reverdeció una vara que ya, diríamos, si utilizo de ejemplo este pedestal, ya estaba seca. No solamente que reverdeció, sino que la rama que salió con hojas e inclusive dio fruto de un día para otro. Mi amado hermano, todo esto sorprendió al pueblo, pero eso sí, Dios castigó la murmuración y la rebelión en quienes se levantaron juntamente con Coré. Hubo una mortandad terrible contra todos los que asediaron, sí, y quisieron tomar el liderazgo religioso en medio del pueblo. Esa vara, mi amado hermano, ¿qué garantizaba? La perpetuidad de un servicio para el sacerdocio. Y esa vara, mi amado hermano, Dios la ordenó que se la pusiera ¿en dónde? Dentro del arca. Mi amado hermano, ¿y eso qué tiene que ver con Cristo? Acompáñeme por favor a la Escritura y veamos qué nos dice el Señor en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo número 7. ¿Lo tiene? En el verso 17 se habla acerca de Jesús lo siguiente. ¿Ya lo encontró? Hebreos 7, 17. Pues se da testimonio de Él, o se da veracidad de Él, o de Jesús. Tú eres, le dicen a Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es Jesús? Tú eres sacerdote para siempre. Y adicionalmente dice, según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue una línea de sacerdocio que se levantó, sí, ni siquiera cuando la orden de Leví estaba, diríamos así, con vida. Fue, mi amado hermano, un linaje que se levantó en los tiempos ¿de qué patriarca? De Abraham. Ni siquiera había linaje de sacerdote y ya había un sacerdote en los tiempos de Abraham. Según esa línea, Cristo se levanta. Pero no solamente eso, mire cómo la Biblia corrobora lo dicho en el verso 26 del mismo capítulo 7 de Hebreos. Mire lo que dice el Señor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime o más excelso que los cielos. Mi querido hermano, la vara de Aarón dentro del arca del testimonio representaba, sí, la firmeza o la estabilidad sacerdotal, sí, de Cristo por los siglos de los siglos. Pero no solamente eso, mi amado hermano, el arca del testimonio también contenía eso, el testimonio, las tablas de la ley, la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué esto se asemeja también a Cristo? Hay un pasaje muy revelador, mi querido hermano, sí, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Evangelio de Lucas, capítulo número 9. Cristo también representaba la ley de Dios. Veamos este texto bíblico. ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo número 9. ¿Ya lo encontró? Verso 28 al 35. Todo en la Biblia, mi amado hermano, tiene una razón de ser. ¿Ya lo tiene?
aconteció como 8 días después, Lucas 9:28, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. ¿Quién los tomó? Jesús. Y subió al monte a orar. Verso 29, léalo por favor. Ahora, entendamos algo, mi querido hermano. Todo lo que hizo Jesús lo hizo con un propósito. Amén. Jesús no quería aparentar, en ese sentido, sí, una gloria, figurativamente hablando, para que los discípulos digan: ¡uy, qué majestuoso! El Señor brilla. No, no, no. Un ratito. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo con un propósito. Amén. Y Dios quería, de entre los 12 discípulos, tomar a 3. ¿A cuál tomó? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Recordando que Jacobo y Juan eran hermanos, conocidos como los hijos del trueno. Sí, lo que hace Jesús es tomar a estos 3, porque también Jesús sabía que de estos 3 muchas cartas habrían de ser escritas en el Nuevo Testamento, para que quede como testimonio, sí, a la iglesia, sí, que habría de venir. Recuerde que de Jacobo no es otro personaje más que también Santiago. Juan también escribe las epístolas, mi querido hermano, y no se diga también el apóstol Pedro. Ahora, dice la Escritura, mis santos hermanos, que en el verso 29, entre tanto que Jesús estaba orando, algo milagroso, sí, sucedió. ¿Qué pasó? Su apariencia, dice ahí, cambió. La apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Versículo 30. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran, ¿quiénes aparecieron ahí? Moisés y Elías. Ahora, ¿por qué no se apareció Enoc? ¿Por qué no se apareció Adán? ¿Por qué no se apareció Samuel? ¿Por qué no se apareció Daniel? O de pronto Jonás. ¿Por qué no se aparecieron otros personajes bíblicos sino estos 2 de manera exclusiva? Por una sencilla razón. Estos 2 representaban, mi querido, eran representantes, sí, de mayor esplendor para el pueblo judío. Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. Y ese era el resumen de todo el Antiguo Testamento: la ley y los profetas. De hecho, así se los conocía. La Torá se la conocía como el libro de la ley más el libro de los profetas. Y si alguien representaba a los profetas, era Elías. Y si alguien era representante de la ley, lo era Moisés. Mi amado hermano, estos 2 personajes aparecen en ese escenario por esa razón. Pero, ¿por qué? Verso número 31. Quienes aparecieron, dice, rodeados de gloria, y hablaban de su partida. ¿Pero de cuál partida? De la partida de Jesús. Ya le estaban anunciando de que Jesús tenía que morir, que iba a Jesús, dice, a cumplir en Jerusalén. Ahora bien, en ese escenario de gloria y de majestad, Jacobo, Juan, sí, y Pedro estaban en otro patín. Estaban desentonados, sí, ¿de qué cosa? De su ambiente. Es como cuando alguien está hablando de pronto de, qué sé yo, de alguna conversación importante. Uno recién llega y está con la boca abierta, hasta que le agarra, ¿qué cosa? Le agarra el hilo, le agarra el sabor. Ya, hasta comienza a opinar. Si cuando esto aconteció, los discípulos de Jesús estaban en el aire. Decían: ¿qué está pasando aquí? Jesús está brillando. Aparecen 2 personas que habían muerto hace dice cuántos miles de años y están ahí. Y ellos están asombrados. Mi amado hermano, pero Jesús lo hizo con una razón. Lo hizo por una razón y muy importante. Verso número 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban, dice aquí, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Verso 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Es decir, nos conviene estar aquí porque estamos viendo cosas
extraordinarias, cosas asombrosas, pero hasta ahí llegaba, diríamos, su entendimiento de lo que estaba pasando. Es como cuando uno de pronto está viendo en Dios un milagro y uno cree que solamente que el milagro es la única motivación de lo que Dios está haciendo. Amado hermano, tras un milagro hay muchas cosas más escondidas. Amén. Recuerde, si a manera de ejemplo, cuando Dios libertó al ciego de nacimiento, solamente se llevó a cabo un milagro de darle a un ciego, diría yo, la vista, o hubo mucho más. Hubo mucho más que un milagro de sanidad. Hubo, mi amado hermano, una gloria oculta, pero al mismo tiempo revelada para todo el pueblo. Recuerda el principio de ese milagro cuando Jesús fue confrontado por sus mismos discípulos. En este caso, este milagro es ¿para qué? Para que la gloria de Dios sea manifestada. Esta situación es similar, mi amado hermano, y Pedro le dice a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres cabañas o enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero ahí mismo la Biblia dice, no sabiendo lo que decía. Pedro dijo: uy, qué bueno, hagamos un camping, manden a ver unos panes, unos peces, y aquí vamos a pasar una tarde muy bonita entre todos. Y no era eso. Jesús no estaba de paseo, no estaba haciendo camping para que se le levanten cabañas. Mi querido hermano, Él estaba buscando algo más con toda esta manifestación de gloria. Ahora, vamos al punto del arca. Capítulo número 9 estamos, de Lucas, verso 34. Mientras Él decía esto, ¿quién? Pedro. Vino una nube que los cubrió. Ponga el asunto. Y tuvieron temor, dice ahí, al entrar en la nube. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? La gloria de Dios, de una manera imprevista, descendió. Sí, y prácticamente al venir la nube, todo quedó en tinieblas. Y vino una voz desde la nube que decía, recuerda el escenario, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí presentes? Vamos primero con los terrenales. ¿Quién estaba ahí? Pedro, Jacobo, Juan. Vamos con la parte celestial, ya porque estaba glorificado Jesús en ese momento. Jesús, Moisés y Elías. Amén. De pronto aparece alguien en el escenario en una nube, que no era otro personaje que Dios mismo. Y la nube también le ocultó de los ojos de ellos. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él. ¿Cómo termina ese? Repítalo por favor para que se lo grabe bien. A Él. ¿A quién? ¿Por qué? Porque ya no era ni la ley representada en Moisés, ni los profetas representada en Elías. Ahora el que trascendía por encima de la ley y los profetas era Jesús. Porque Jesús es el verbo de Dios, palabra de Dios hecho carne. Mi amado hermano, Jesús, a través de las tablas o del testimonio en el arca, también era la misma esencia de la voz de Dios manifestada en el interior de esa arca. ¿Sí lo está entendiendo? Cada elemento dentro del arca habla de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. Cada cortina que usted vio en el video introductorio habla de Cristo. Cada corchete, cada pilar, cada columna, mi amado hermano, cada adorno, todo habla de Jesús. Pero obviamente solo lo podrán reconocer los que pueden mirar la palabra a través de los ojos del Espíritu Santo. Mis santos hermanos, esa arca contenía estos tres elementos. Recuerden, a Jesús mismo manifestado en el maná, pan del cielo. Esta vara que había reverdecido, mi querido hermano, representaba también, ¿qué cosa? El sacerdocio perpetuo de Jesús en medio del pueblo. Y el testimonio dentro del arca no era otra cosa más, sí que la palabra
Dios vivificada a través de la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso es que Dios dijo en medio de esos testigos: ya no es Moisés, ya no es Elías, ahora este es Jesús, a él oír, a él deben de hacerle caso. No con esto para invalidar la ley, porque Jesús no vino a invalidar la ley, sino que vino a cumplirla. Mi amado hermano, esta arca no solamente tenía estos elementos, también en ella habían, ¿qué cosa? ¿Qué cosa había? 4 anillos. Mi amado hermano, retornemos por favor al libro de Éxodo, capítulo 25. Libro del Éxodo, capítulo número 25, verso número 12. Y esto es importante. Mucha gente pasa desapercibido este detalle. ¿Ya lo tienen? Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Verso número 13 y 14. Harás unas varas de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Verso 15. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Ahora, aquí hay algo curioso. Las varas tenían una función en el arca. ¿Para qué servían estas varas? Para poderla coger de los lados sin tener la necesidad de tocar el arca, para trasladarla de un lado al otro. Porque recordemos que este tabernáculo, mis santos hermanos, sí, era un tabernáculo provisional, era una tienda que los levitas tenían que armarla y desarmarla, y todos los utensilios tenían anillos con varas para poder trasladar todos los implementos del templo. Pero amado hermano, el Señor le mandó a hacer 4 anillos en este asunto. Y cosa curiosa, las varas, si bien es cierto, una vez que se transportaba, podían ser retiradas, el Señor dijo no. Las varas se deben de quedar puestas en los anillos. Ahora, ¿qué tiene que ver este asunto con Cristo? ¿Cuántos anillos le hicieron a esta arca? 4 anillos. Mi amado hermano, 4 orificios. Y esos orificios, ¿saben qué? Representan, sí, las marcas o los huecos que los clavos hicieron en las manos y en los pies de Jesús. Clavados ya no en una madera de acacia, sino en un madero sobre una cruz. Mi amado hermano, acompáñeme en el Evangelio según San Juan. Todo en el arca habla de Cristo. Evangelio según San Juan. Capítulo número 20. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor. Verso número, voy a leer del versículo 24, pero quiero llegar al verso número 27. ¿Ya lo tiene? 20. Juan capítulo 20. Verso 24 al 27. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, este asunto de Dídimo sí significa gemelo. Sí, gemelo. Al parecer Tomás tenía un hermano gemelo, ¿sí? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Verso 25 del capítulo 20 de Juan. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto.
Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ¿quién? Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela. ¿En dónde? Métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, muchos cuando leen este texto se olvidan de un pequeño detalle, pero para el buen lector, algo muy magistral. Cristo ya estaba glorificado en este momento. ¿Ya había resucitado o no? Si tan glorificado estado que había inclusive traspasado, ¿qué cosa? Las puertas, porque las puertas estaban cerradas. Algo curioso, mi amado hermano, en la resurrección es que el Señor nos dice, para la iglesia toda ella, sí, para todo buen hijo de Dios que va a ser arrebatado, aquellos que ya estén obviamente en el sepulcro, es que este cuerpo de corrupción se va a volver en un cuerpo incorruptible. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien en esta tierra de pronto vivió con epilepsia, vivió de pronto manco, sufrió un accidente y quedó paralítico, en la resurrección todos estos males desaparecerán. Es decir, que si le faltaba un dedo en la resurrección, la mano va a estar completa, va a tener los 5 dedos. Si le faltaba un riñón, los riñones estarán completos pero glorificados, como queriendo utilizar un término. Si era tuerto, estará viendo al esplendor. Pero cosa curiosa, en la resurrección de Cristo todo fue restaurado en Jesús, menos sus heridas. ¿Y qué heridas? Las heridas que le provocó la cruz, los clavos y la lanza que lo atravesó. Todo Él está glorificado, menos las evidencias probatorias de que Él es el Redentor del mundo, para que quede como testimonio perpetuo que en su cuerpo están los orificios, sí, que amado hermano, usted y yo le provocamos por nuestro pecado, por nuestra maldad. El arca habría de tener siempre evidenciado los aros, ¿sí?, las perforaciones por las cuales siempre permanentemente habrían de estar cruzadas con las varas. Aún cuando usted va al libro de Apocalipsis, si Juan logra ver al Cordero y lo logra ver como un Cordero como inmolado, es decir, sacrificado, perforado, lastimado, resucitado, sí, glorificado en su esplendor con gloria, pero las marcas de la cruz, Cristo siempre las traerá permanente y eternamente con Él, para siempre avisarle a quienes lo vean diciéndole: yo soy el Salvador. Estas heridas nunca se borrarán, porque por amor me entregué a ti y di mi vida por ti. ¿Cuántos agradecen ese sacrificio? Aleluya. Todo eso y mucho más, mi amado hermano, es el arca del testimonio. Pero hay mucho más que hablar del arca. Pero de eso sí lo estaremos analizando el próximo día sábado. ¿Cuántos y cuántos están agarrando el sabor en cada implemento del tabernáculo? ¿Verdad? Pero a través de Cristo Jesús. Cristo es el eje central de nuestro tabernáculo. Él debe de ser el arca en nuestro corazón. Su palabra debe de habitar en nosotros. El sacerdocio de Él debe de regirnos a nosotros. Y palabra de vida siempre debe de haber también en nosotros. Amén. ¿Cuántos lo van a buscar y cuántos nos van a seguir? Aleluya. Que el Señor bendiga, sí, preciosamente su palabra en nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora te damos muchísimas gracias.
Toda la palabra, Señor, del Génesis hasta el Apocalipsis, habla de ti. Habla de tu amor. Habla de tu presencia en nosotros en gran esplendor y gloria. Ayúdanos, Señor amado, a poder verte, sin importar qué libro es el que estemos escudriñando. Hoy hemos visto, Señor, cómo el Éxodo habla de ti, de tu sacrificio, de tu amor y de tu misericordia. Cómo cada detalle, oh Dios, del tabernáculo anuncia tu gloria, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias porque ahora tenemos al Verbo encarnado en nuestro corazón. Tenemos, Señor, la palabra profética más segura en nosotros. Tenemos al pan del cielo habitando en medio de nuestros corazones. Porque el que viene a ti no tendrá ni hambre ni sed jamás. Señor, danos de ese pan cada día y de esa agua, porque mi alma tiene hambre y sed de ti. Gracias, Señor, porque tú me has llenado ricamente en esta hora, para la gloria y honra de tu glorioso nombre.